Bienvenidos a su espacio Psicologiando, programa que se transmite a través del 35.1 de Televisión Abierta y Facebook Live UJAT. Soy la psicóloga Gladys Romero Aguirre y es un gusto, como siempre, contar con su presencia el día de hoy. Este espacio llega a ustedes gracias al esfuerzo compartido entre la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y el Colegio de Psicólogos del Estado de Tabasco, con el fin de orientar a la población tabasqueña y a la comunidad juchimana sobre temas de salud mental a través de entrevistas con expertos en el tema de la psicología. Hoy tenemos temas de mucho interés para nuestros amigos psicólogos y público en general. Hablaremos de 3 temas muy relevantes: duelo, abuso sexual e higiene mental. Sin más preámbulos, empecemos. En primer lugar nos acompaña la colega maestra Valeria Arceo. La maestra Valeria es miembro del Colegio de Psicólogos del Estado de Tabasco y miembro de la Comisión de Difusión del Colegio. Es psicóloga, tanatóloga y maestra en educación. Actualmente labora en un centro de reproducción asistida. Bienvenida, maestra. Hola, muchas gracias por esta invitación. Pues yo siempre encantada de estar aquí compartiendo con ustedes. Bienvenida, es un honor tenerte aquí presente. Gracias. Muy bien, cuéntanos, ¿de qué temas nos vas a compartir el día de hoy? Pues bueno, un poquito les quiero hablar sobre los duelos, sobre todo esta importancia que hoy en día ha tomado cada día más la parte de normalizar el hecho de las pérdidas y sobre todo que las personas vayan haciendo conciencia de que pues todos perdemos algo en algún momento, pero aquí el punto no es perder, sino cómo llevas este proceso de duelo para que en un futuro no te sea difícil pues cargar con él y tener como que esta premura de sanar y estar bien de repente, ¿no? Porque eso es algo que pasa muchísimo. De hecho, no es la primera vez que hablamos de duelo en este programa y se acercan fechas también importantes para este tema, pero vamos parte por parte. Pues, ¿cómo podríamos definir el duelo, maestra? ¿Qué es el duelo? Bien, el duelo es este proceso de pérdida que se genera cuando el ser humano atraviesa ciertos momentos de perder algún ser querido, algún objeto, algún trabajo. Cuando hay una pérdida, se desarrolla un proceso de duelo. Eso es, y sí, pueden haber muchísimos tipos de duelo. El duelo anticipado, el duelo postergado, el duelo patológico. Entonces, todo esto va determinando realmente también la manera en la cómo vamos a superar esa situación. Claro. Hace rato mencionaba pérdida y veo que menciona también la palabra. Una pregunta técnica, ¿es lo mismo duelo que pérdida? Ok, no. ¿Por qué? Porque la pérdida es cualquier tipo de proceso que nosotros llevamos y que por ende es dolorosa. Poquito, mucho, como sea, pero siempre va a ser algo doloroso, ¿sí? Y que va a conllevar y va a desarrollar ciertas emociones. Sin embargo, lo que se genera después de esa pérdida es este proceso de duelo, que de acuerdo al acompañamiento que nosotros querramos que nos brinden, es la manera en la que vamos a llevar a cabo pues todo este desarrollo, tanto que puede ser o muy corto o muy largo, dependiendo de la pérdida, dependiendo de mis herramientas emocionales y del acompañamiento que yo vaya teniendo. Entonces, hay duelos no solamente por muerte, hay la pérdida de un trabajo, por ejemplo. Exacto. Pudiera ser la pérdida de un trabajo, de alguna condición física, también los cambios diferentes que se dan a lo largo de la vida, tanto de niñez a adolescencia es un duelo, las mamás que se convierten tanto en mamás primerizas como el segundo hijo es un duelo también. ¿Por qué? Porque bueno, dejas de ser algo para empezar a hacer otra cosa. Y sí, también las pérdidas de personas, de mascotas. Esta que es de mascotas, fíjate que se minimiza mucho. Hoy en día, afortunadamente, cada vez se ha hecho más normal o sí válido que las personas lloremos y que hasta entierren al perrito o al gatito, al perico. ¿Por qué? Porque es un ser que te acompañó. Entonces, cada vez se está validando más esta pérdida también, ¿no? Una pérdida de un embarazo,
todo tipo de pérdida es un duelo. Qué interesante, porque justo ahora que acaba de pasar el Día de Muertos, ¿no? También vimos altares a las mascotas, ¿no? Sí, sí, Qué sí. interesante. La tanatología, hemos escuchado mucho últimamente de tanatología. Para los que nos están escuchando que tengan dudas, ¿qué hace? ¿Cuál es la labor tanatológica que podríamos hacer los psicólogos? Ok, acompañar el proceso de duelo y sobre todo validar las emociones que se desencadenan a raíz de un duelo. Porque muchas personas llegan a consulta porque tienen un duelo, pero no saben cómo llevarlo, porque en su casa les dicen, tienes que superarlo, si hablamos de los seres queridos que se nos van, tienes que dejarlo ir, suéltalo, no le llores, no eso, porque si no, no va a descansar. ¿Y yo qué hago con toda esta emoción, con todas estas emociones que tengo? Pues, entonces llegan a terapia para que uno le brinde este acompañamiento, y yo siempre les digo, si vienes para que yo te quite tu dolor, no te voy a poder ayudar. ¿Por qué? Porque no puedo quitarte tu dolor y sería algo muy egoísta de mi parte pretender querer quitártelo. Claro. ¿Por qué? Porque el dolor lo tenemos que atravesar sí o sí. El punto aquí es de qué manera lo vamos a hacer. Entonces, eso es la tanatología, es esta disciplina que acompaña los procesos de duelo y pues bueno, hace que puedan ser más válidos, normalizados, y sobre todo que la persona salga resiliente de esa pérdida. Excelente. ¿Y por qué es importante buscar el apoyo psicológico o tanatológico durante un proceso de una pérdida significativa? Ok, justo por esto que te comentaba, porque muchas veces minimizan nuestras pérdidas. Entonces, si las minimizan, me hacen sentir que lo que estoy sintiendo no es válido, que no debo llorar, que no debo sentirme así, que debo tener como que esta actitud de salir adelante, ¿no? Ok, sí la tengo, pero hay algo que me está limitando, y de una u otra forma tú sabes que toda emoción que no se saca a tiempo, de alguna u otra forma va a salir. Claro. Entonces, existen algo que se llama duelos postergados, que en el momento en el que está la pérdida, casi es como que le pusieron pausa a todas las emociones, ¿no? No lloré, no tuve tiempo de llorar porque tenía yo que estar a lo mejor ocupada con los rituales que se hacen o con el seguro, con esto, que el otro, y no pude llorar. Pasa 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses y me empiezo a sentir mal, empiezo a tener desgane emocional, etcétera. ¿Y qué pasa? Es que es un duelo postergado. Entonces, todo esto, por eso es importante, para que podamos aprender a validar la pérdida, a darle el espacio que se requiere, ¿sí? Y sobre todo que la persona no sienta que está siendo un ente extraño solamente por sentir este dolor, sino que aprenda realmente a que es válido y que está bien sentirse de esa manera. La respuesta natural del ser humano es evadir el dolor, sí, ¿no? Pero justo en los duelos lo recomendable es esto, ¿no? Qué interesante. Y obviamente es totalmente entendible porque pues a quién le gusta sentirse mal, triste, llorar y todo, ¿no? Entonces me llega mucho a consulta el que quiero todo rápido. Así, o sea, ¿en cuánto tiempo voy a estar bien? No sé. O sea, no sé por qué, porque tanto yo te puedo dar todo el acompañamiento que necesitas, pero también hay disposición de esta parte. O cuando llegan los familiares y te llevan casi al paciente, ¿no? Es que ya tiene 6 meses que falleció o que perdió tal y no hay modo que se recupere. No hay ninguna prisa. Siempre y cuando las redes de apoyo también son importantes en esta parte. Pero seamos realistas, a nadie de nosotros nos enseñaron tal cual a enfrentarnos con el dolor. Por lo tanto, pues bueno, tenemos que aprender y hacer toda una labor psicoeducativa en esa parte. Y muy probablemente en la familia también hay modos de afrontamiento que no son saludables y de ahí aprendemos, ¿no? Como el duelo complicado que nos comentabas, ¿no? Sí, totalmente. Son patrones también. Si a lo mejor, si me enfoco a lo mejor en una pérdida, ¿no? Falleció el abuelito, pero
yo perdí a mi abuelito, a lo mejor mi mamá perdió a su papá, mi abuela perdió a su esposo, todos están atravesando una misma pérdida, pero de diferente manera. Entonces, la manera en la cómo se va a enfrentar toda esta situación sí depende mucho de lo que aprenda. Si yo veo que, ellos lloraron, ellos hablan del ser que ya no está, entonces es normal. Entonces yo me voy a sentir con esta capacidad de poder enfrentar esta situación, ¿no? Ahora, si yo veo que todo se queda hermético y de no lo menciones, de no llores porque a él no le gustaría vernos llorar, de si en caso de que perdí mi trabajo, no, ponte a buscar otro, y tienes que tener actitud. Ok, sí, la actitud cuenta, pero también dejar fluir las emociones para que pues todo vaya siendo más armonioso, no fácil, armonioso. Tengo una pregunta muy particular con respecto a las épocas que estamos viviendo, desde el Día de Muertos hasta diciembre, Año Nuevo, cuando tenemos un Año Nuevo con una pérdida que el año pasado estuvo con nosotros. ¿Qué desafíos enfrentan las personas con duelos en estas épocas y cómo la tanatología les puede ayudar? Pues lo enfrentan de una forma que no saben cómo sentirse. Tanto estoy feliz y si estoy feliz me siento culpable porque pues no debería sentirme feliz porque se supone que traigo una pérdida. Ver las ausencias, sé que ya no van a ser las mismas, la fecha de la misma manera en la que se vivió en el pasado, como que genera mucha ansiedad. El cómo se va a vivir, cómo nos la vamos a pasar, de qué manera yo voy a enfrentar esto, y si lloro, ¿qué pasa? Y si a lo mejor tengo hijos y mis hijos me ven llorar, yo no quiero que me vean llorar. O sea, toda esta parte. Sin embargo, pues bueno, la tanatología, ¿qué va a hacer? Acompañar, va a brindar herramientas de normalizar estas emociones y que realmente pues qué mejor que toda la familia fuera, ¿no? Pero bueno, trabajar con la persona que está dispuesta a enfrentar sus emociones para que de esta manera, pues bueno, al menos él pueda quizás ser un patrón de cambio en cada uno de ellos. Entonces, sí, son épocas difíciles, diferentes. ¿Por qué? Porque sabemos que en México tenemos, aparte de todo, pues la parte de Día de Muertos muy de celebración y todo, pero también he visto que es también como una máscara de mejor me llevo como amigable con la muerte y todo, pero al momento en el que yo me enfrento a ello, es como que ya no quiero. La fiesta para evadir, sí, ¿no? Exacto. Entonces, somos como muy particulares en esa parte, ¿no? Y ahora en diciembre, pues bueno, que las reuniones, esto, que el otro, a lo mejor también si algo suele pasar que si la pérdida fue de determinada manera, quizás pueda desarrollar cierta desajuste emocional que se tiene que tratar. Entonces, todas esas situaciones, pues, se pueden ayudar, se pueden acompañar siempre y cuando también las personas sepan que es válido y que sí se necesita de un proceso de acompañamiento para poder ir estando mejor. O sea, que es realmente lo que se busca. Te escucho y inmediatamente me llegan a la mente muchas escenas, ¿no? Y cómo el ser humano es tan creativo en la forma en cómo enfrenta. Por ejemplo, yo he sido testigo de niños que han perdido compañeritos en la primaria, por ejemplo, o el duelo de los desaparecidos, ¿no? Sí. Que es otro tipo de duelo. O sea, podemos hablar del tema infinitamente, pero quisiera preguntarte, por ejemplo, a la gente que está ahorita en situación de hospitalización, los sistemas de salud que luego no son tan empáticos, no todos, pero en la gran mayoría no son tan empáticos, porque la enfermedad también, como bien comentabas, es un tema de duelo. ¿Cómo pudieras o qué propondrías para integrar la tanatología en sistemas de salud actuales? En primera instancia, que se prepare al personal para poder enfrentar pérdidas. Porque no sé si a ti te pasó cuando estabas estudiando que siempre que te decían, no te enganches con el paciente, no te encariñes, ¿por qué? Porque si no te va a doler más a ti. Entonces, los médicos, obviamente siempre dignificando su trabajo ante todo, tienen mucho esta barrera y es completamente entendible y normal.
¿Por qué? Porque evidentemente ellos están más expuestos a la muerte, a las escenas difíciles. Sin embargo, también trabajar con ellos esta sensibilización. En alguna ocasión me llegó una paciente que me decía, ¿será que yo estoy mal? Porque ella es médico, porque yo sí me engancho con los pacientes. O sea, a mí sí me interesa saber que estén bien y todo. Yo, no porque seas diferente tiene que estar mal precisamente, ¿no? Entonces, muchos más como tú, pero siempre y cuando que ellos lleven el acompañamiento adecuado para poder canalizar todas esas emociones, porque obviamente si nada más me voy a estar mete y no voy a poder sacar, pues ahí es donde vienen los conflictos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo empezaría por ahí, para sensibilizar a la parte médica y a todo el sistema de salud, tanto los que tienen siempre contacto con los pacientes, para que de esta manera se pueda impregnar a los pacientes como tal, ¿no? Entonces yo empezaría en esa parte y pues bueno, de ahí una cadenita de ir normalizando las pérdidas y la muerte, porque eso es. Perfecto. Bueno, como siempre, un placer. Muchas gracias por hablarnos del tema. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por acompañarnos. Y bueno, a los que nos están viendo, por favor, quédense porque seguimos hablando de temas muy interesantes de salud mental. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Psicologiando a través del 35.1 de Televisión Abierta y Facebook Live UJAT. Hoy estamos platicando acerca de temas de interés para el psicólogo. Nos acompaña el día de hoy la doctora María Candelaria de la Cruz Aguilar. Ella es licenciada en Psicología, maestra en Educación y doctora en Educación, así como escritora independiente. Tiene una amplia experiencia como docente en temas de salud y cuenta con varios libros publicados. Mar, como le decimos sus amigos, nos hablará de un tema sumamente importante, el equilibrio y la higiene mental. Bienvenida, Mar. Muchas gracias por la invitación a este programa que se difunde y que es para beneficio de todos. Muy bien. No, al contrario, gracias por acompañarnos. ¿Qué es la higiene mental, Mar, que nos vienes a platicar el día de hoy? La higiene mental es el equivalente a la higiene bucal, a la higiene íntima, a temas a los cuales estamos muy acostumbrados y sabemos que prevenir es mejor que lamentar. La higiene mental son todas esas acciones que vamos a hacer para evitar enfermarnos a nivel emocional. Y mencionas también que nos vas a hablar de equilibrio. ¿Qué es el equilibrio en la salud mental? En este sentido, yo no tengo ese enfoque como Feng Shui, Zen, aunque sé que hay, técnicas que te permiten relajarte, que la respiración es importante. Sin embargo, el equilibrio yo lo manejo más desde la parte de los neurotransmisores, donde sabemos que nuestro cerebro es una serie de neurotransmisores regulados que se mantienen y se debieran de mantener esas sustancias equilibradas para evitar la enfermedad. Cuando tenemos una depresión, un cuadro de ansiedad, las enfermedades que todos los psicólogos y psiquiatras manejamos desde el DSM-5, pues vamos viendo desde el interior hay un desequilibrio, es decir, algunas sustancias están alteradas, ¿no? Entonces, buscar el equilibrio es buscar estar sanos. Claro. Qué bueno que mencionas los manuales diagnósticos de psiquiatría, porque mucha gente generalmente piensa que psicólogo solamente es cuando tenemos un problema mental o un trastorno mental. Y entonces, el equilibrio y higiene mental va mucho más allá. Así es, afortunadamente la psicología ha evolucionado como ciencia, acompañado de la neurología, de la mano con psiquiatría. Actualmente también la figura del paidopsiquiatra es tan elemental y entonces estamos hablando de que siempre tenemos nosotros como psicólogos las bases neurológicas de la conducta, ¿no? Pero cómo también nos vamos apoyando entre colegas para que nuestro trabajo sea integral. Claro. Ahora, para la gente que nos está viendo, ¿qué debemos de observar para lograr esta higiene y este equilibrio mental que nos comentas? ¿Qué aspectos de la vida, de nuestra conducta, pueden ser como elementos importantes a observar si tenemos buena higiene mental?
Tenemos que darnos cuenta que somos seres humanos holísticos, integrales, que nosotros estamos compuestos no solamente de nuestra parte física, de cómo está mi cuerpo, sino que también hay una parte espiritual que es importante, emocional, social, o sea, cómo es mi círculo de amigos, por ejemplo, cómo yo me relaciono, cómo es mi tipo de pareja, en términos de devoción, ¿no? Si pertenezco a alguna religión, soy congruente en cuanto a mis creencias con cómo yo actúo. Todo eso pues son áreas de la personalidad que en la medida en la que cada uno va poniendo atención en cada una de ellas y considerándolas importantes, pues estamos empezando a hacer caso del equilibrio en cuanto a nuestra personalidad. Estamos como mexicanos muy mal en términos de que somos muy productivos. Y entonces se nos insta a que todo esfuerzo y lo bueno cuesta. Y en nuestras formas de decir culturalmente, el sacrificio, el entregar todo es bien visto, pero eso es un desequilibrio, porque nosotros no somos solamente la esfera laboral, también tenemos una familia, también están nuestros amigos, si es que existen amigos, y hay que evaluar cómo está también la relación de la pareja, ¿no? Son diferentes esferas en este sentido. Esa es la relevancia, ¿no? Del equilibrio. Me imagino así como un malabarista, ¿no? Queriendo que no se le caiga nada, ¿no? Todas esas esferas tenemos que estarlas vigilando, ¿no? Sí, y es que pareciera que es abrumador, pero sí simplemente es cuestión de el autocuidado. Yo que tanto me conozco, el malestar, algo que me está generando ruido, algo que no me deja tranquilo, ¿qué hago con eso? ¿Cómo lo gestiono? ¿Cómo gestiono mis emociones? ¿Me reprimo o lo expreso? También en la psicología actual vamos viendo que el hecho de que las personas puedan aprender a tolerar también es sano, pero tenemos también que aprender a conocer nuestros límites, porque el punto es que en qué medida estamos siendo tolerantes y hasta qué punto nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Entonces son cuestionamientos. Los límites, ¿no? Así es, el manejar nuestros propios límites, ¿no? Y fíjate que de hace rato mencionabas una palabra, congruencia. Y Peirce, el padre de la terapia gestal, menciona que para ser una persona genuina tenemos que ser congruente, responsable con nosotros mismos y honestos, ¿no? Entonces, buscando en sí, siendo esto, entonces yo veo mis límites y los respeto. Ayudo, pero hasta donde yo puedo, ¿no? Si no quiero hacer algo, no lo hago, porque no estoy siendo incongruente conmigo. Y estoy en constante revisión de mis necesidades. Así ¿no? es. Qué interesante. Y bueno, eso es lo que tenemos que observar. ¿Qué debemos de evitar para que ese equilibrio se pierda? Sobrecargarnos en cualquiera de las esferas. Muy bien. Es constante que el ser humano se apasiona, o ya sea por necesidad, sobre todo en el ámbito laboral, productivo, tiende a abonar demasiado. Entonces descuida su salud física, descuida sus horas de sueño, su alimentación. A mí me toca trabajar con personal de enfermería, que es un personal muy devoto, muy aplicado, pero pues siempre cuestionamos, si tú quieres dar calidad, pero ya dormiste bien, ya te alimentaste, estás doblando guardias, entiendo que ahora hay más leyes que protegen esta parte, ¿no? Pero también tenemos desafortunadamente fenómenos de doble jornada, donde tanto mujeres como hombres, en particular las mujeres, llegan a sus hogares a seguir trabajando. No llegas a descansar, sino debes antes de salir preparar comida, dejar muchas cosas listas, y al regresar tienes que todavía recoger todo, ¿no? Entonces esto es un desequilibrio también. Y pues sí, somos seres también que estamos insertados en una cultura que también demanda productividad, ¿no? Sí. Pero otra vez regresamos al tema de hace rato, nuestros propios límites. Entendemos la situación económica, la situación laboral, pero también, aunque las leyes estén ahí para apoyarnos, si nosotros no
luchamos por nuestros derechos, es ahí un problema. Sí, y de hecho, desafortunadamente, nosotros desde el área de psicología, psiquiatría, recibimos al paciente cuando ya tiene una depresión, Así es, claro. cuando ya le tiemblan las manos, cuando ya no puede conciliar el sueño, cuando trae un cuadro crítico. Y entonces no estamos practicando la higiene mental, que está en el nivel preventivo, que es para evitar caer en la enfermedad. Cuando ya estamos enfermos es cuando ya acudimos, y no todos acuden a consultas, porque mucha gente dice, no, pues te haces la loca, pues dale unas cachetadas al chamaco que se aplaque, porque pues eso de depresión en mis tiempos no era real, ¿no? Échale ganas. Échale ganas, esfuérzate. Y son contenidos nocivos porque no hay un respeto hacia la vulnerabilidad, no estamos considerando que somos personas. Y a nivel cerebral, la corteza cerebral manda todos los impulsos hacia todo el cuerpo, y entonces nuestra mente es algo muy valioso que debemos de cuidar. O sea, es algo que realmente deberíamos de poner en primer lugar, pero no lo hacemos. Te escucho y de repente, ahorita que comentabas, ¿no? De todos estos síntomas que ya salen, pero después, ¿no? Sí. Que son los que justamente mandan a mucha gente a terapia, ¿no? Al consultorio. No en una visión preventiva. Creo que los psicoterapeutas podemos llegar a coincidir en que es rara la persona que llega a prevenir, ¿no? Sí. O a revisarse. La gran mayoría llega porque hay un síntoma que ya está haciendo su vida difícil o disfuncional o incompleta o molesta. Yo quisiera que tú me dieras como un análisis cómo estamos a nivel de prevención de salud mental e higiene mental en el estado de Tabasco, en lo que en tu experiencia tú has observado. Creo que todavía nos falta mucho. Afortunadamente por ahí escucho que ya hay algunas líneas de ayuda y hay programas que se están proponiendo para que ya a nivel comunitario haya más acceso, pero seguimos en el nivel de atacar la enfermedad. Todavía no estamos claros en cuanto a lo importante que es sentirse bien, lo común que debiera ser los estados de felicidad, los estados de satisfacción, de ir por la vida sintiéndonos plenos, porque hasta si te sientes muy bien, pues te pueden hasta etiquetar de egoísta, de que presumes mucho. Entonces no está tampoco aceptado que una persona se sienta súper bien. Entonces creo que nos falta mucho educación, infraestructura. Creo que no es labor solamente del psicólogo, desde la educación en casa, cómo nosotros vamos fomentando la autoestima en los niños, los maestros, esta parte que pueden ir abonando en la motivación, en darle alas a los pequeños, y cada persona puede poner un granito de arena para que se empiece a considerar que es sumamente importante fortalecernos como personas. Acabas de decir un tema muy importante, no solo los psicólogos. O sea, todos nosotros podemos poner un granito de arena, no necesitamos ser profesionistas de la salud mental, con la escucha, con la canalización adecuada, ¿no? Y hay muchos proyectos también que yo he visto aquí en la comunidad que abonan a ese tipo de salud y generalmente los compartimos en redes. A lo mejor no tienen que ver con psicología, pero que son para el bienestar de la comunidad, ¿no? Y el equilibrio de la comunidad. Una comunidad sana es una comunidad feliz. Claro, claro. ¿No? ¿Y qué le recomendarías a nuestra audiencia que está muy pendiente de tu tema de higiene mental? ¿Qué pudiéramos hacer para lograr esa higiene y lograr mantenerla? Abarcar diferentes aspectos que serían desde la parte física, se recomienda mucho el ejercicio físico, sin llegar a esta parte donde ya estamos súper cansados, pues elementos culturales, bailar hace muy bien, la lectura, el poder tener conversaciones sanas, saludables. Claro. Ahora vienen épocas muy buenas que son decembrinas, que realmente nos demos esos espacios para respirar, para estar en convivios y estar súper bien. Y pues si tú eres un devoto de alguna iglesia, pues asiste, pero asiste con el corazón para que realmente lo aproveches y pues disfrutar a la familia, a la pareja, cosas que parecieran tan cotidianas, pero que desafortunadamente nos hemos deshumanizado
y no lo vivimos. Y qué bueno que dices arte, qué bueno es que hablas de espiritualidad. Y bueno, queremos aprovechar que nuestra colega del colegio también es escritora y ella nos va a deleitar con un fragmento de su trabajo que tiene que ver mucho con esto. ¿Nos podrías deleitar, por favor, Mar? ¿Qué nos vas a platicar? Muchas gracias. Este libro es una antología de coordenadas de voces femeninas en Latinoamérica y abordamos algunos temas de interés, diferentes mujeres de diferentes latitudes de nuestro continente, ¿no? Y este se llama Intemperie, haciendo alusión al problema que tenemos con los inmigrantes. Ah, muy bien. Entonces aquí dice, intemperie, no hay hogar que albergue la indigencia, ni se puede nombrar casa a carreteras y caminos vecinales transitados. Inventamos espejismos en los desiertos, donde hay vallas metálicas y muros de censura. Mudamos la piel suave escamas de cocodrilos inadaptados a fuerza de soles recibidos. Nuestro sistema inmune es vulnerable a torrentes lluvias que no aplacan la ansiedad de la partida. Hay susurros de lágrimas bajo cobijas pesadas, atados a un sueño incierto en la frontera de las imposibilidades. Prisioneros a días que se alargan cual castigo. Estamos varados en el límite de esta orilla del norte, esqueletos de estrellas marinas que se funden. ¿Qué le inspiró? Excelente. ¿Qué le inspiró a escribir este poema? Pues la necesidad que viven muchas personas que nosotros apenas logramos vislumbrar en el tránsito, porque pues nuestro estado es como de tránsito. Claro. Y es una situación muy difícil, ¿no? Si a nosotros nos agobia el calor, quede menos a las personas que viven a la intemperie. ¿Y dónde podemos conseguir su libro si alguien está interesado en leer más de esta obra? Estos los tenemos digitalizados, por ahí tengo en mi Instagram Mar de la Cruz, los libros, y estamos empezando a trabajar todavía en el canal. Ah, ok, pues ya saben, a través de tanto de las redes del colegio también, o Instagram, ¿lo puede repetir, por favor? Escritora Mar de la Cruz. Bueno, entonces, ¿alguna conclusión con respecto a higiene mental? ¿Cuál sería lo más importante para cuidar nuestra higiene y nuestro equilibrio mental? Pensar en nosotros mismos. Excelente. Observarnos, analizarnos, incluso si somos padres, incluso si somos muy responsables en un área laboral, jefes, si tú no te encuentras bien, no vas a poder ayudar a los demás. Y entonces desde la premisa de que yo puedo dar lo que tengo, y si tengo mucho amor, puedo dar amor, pero si no, estarían fallando a mí mismo. Un placer, nos quedó ganas de seguirte escuchando, pero síganla en redes para que también comparta más de su obra. Gracias, Mar, los temas que nos compartiste hoy, muy interesantes. Y bueno, usted, espectador, por favor, no se despegue y volvemos con esta interesante charla con profesionales de la psicología. El 19 de noviembre es el Día Mundial de la Prevención del Abuso Sexual Infantil. Hemos preparado un espacio a manera de prevención que ayude a nuestros televidentes a emprender acciones en contra del abuso sexual. Para ello nos acompaña la psicóloga Marcela Pérez de la Cruz. Marcela tiene varios diplomados y ha trabajado en hospitales particulares y públicos como psicóloga clínica. Es maestra en desarrollo y psicoterapia infantil y coautora del libro Alto al Abuso Sexual Infantil. Bienvenida, Marcela. Hola, buenas tardes. Gracias por este espacio. Es un placer poder estar aquí hoy con ustedes. Bienvenida y bueno, eres experta en este tema que en fechas próximas en todo el mundo se hace este día para justo hacer acciones para prevenir. Bueno, pues hablemos del tema. En México, ¿cuáles son las estadísticas de abuso sexual? Si nos vamos a la referencia de la última encuesta que se hizo, que fue a partir del 2022, nos estiman que aproximadamente unos más 9,000
niños en hospitales públicos fueron encontrados abusados sexualmente. Hablamos que la mayoría de los que se encontraron, y en base a estas cifras, pues fueron mujeres. ¿Qué edades tenían estos niños? A partir de 12 a 17 años. Es la cifra que nos arroja la última encuesta. Entonces, estas cifras solamente estamos ubicándolas en hospitales, sin saber que hay también en hospitales privados, en las escuelas, casos que no se reportan. La cifra negra, ¿no? Así es, sí. Entonces, esta cifra creo que se queda muy corta, sin saber realmente cuántos otros niños han sido también abusados en lo que va de este año, ¿no? Claro, y bueno, en todos los delitos hay una cifra oculta, ¿no? Que lamentablemente no sabemos. ¿Quién instaura este día en particular y por qué establecer un día con esta lucha tan importante? Hace muchos años se crea un organismo de mujeres. Este organismo de mujeres empieza con la inquietud de poder pues dar como una concientización sobre este día. Entonces, este grupo de mujeres empieza a abordar desde el 2020 aproximadamente, justo por la pandemia, cifras y saber cuáles eran como estos casos o estos abusos que habían en los niños, y es que ellas empiezan a hacer como esta organización. A partir de ese año se va haciendo como campañas, se va a las escuelas, se hacen diversas actividades para precisamente visualizar este problema que cada vez pues va empeorando, ¿no? Entonces, por eso se crea este Día pues, internacional de la prevención de la violencia. Claro. Ahora, este tema seguramente muchos televidentes que tienen hijos, amigas, tías, mujeres, bueno, este es un tema que se generaliza no solamente a los niños, ¿no? Pero en el caso de los niños en particular, los que somos maestros, ¿qué debemos identificar en un primer lugar como un posible riesgo y en segundo lugar como un posible caso? Siempre es como la pregunta del millón que siempre me hacen, ¿no? Claro. Yo creo que una de las cosas importantes o básicas en los niños es, si un niño antes era tranquilo, claro, de repente ya no es tranquilo, se porta de forma diferente, esto quiere decir que algo puede estar en el niño. Eso es como un primer foquito. Otro sería, de repente, si es un niño que no tenía acceso a cuestiones sexuales, empieza a hablar sobre cuestiones sexuales, también eso es como un foco. Porque si vamos viendo que no tiene la edad y empieza a tener actitudes o hablar de ciertas cosas referente a la sexualidad, eso sería como un foco rojo. Claro. Otro foco rojo sería ciertas conductas, de repente si yo ya, no sé, este niño ya no hacía ni pipí en cama, ya tiene tiempo y lo empieza a hacer, bueno, como que dices, ¿qué pasa? ¿No? Algo está pasando. Siempre hay que dejar en claro, no significa que estos 3 puntos o estos focos quiere decir que mi niño sufrió un abuso. No, pero sí quiere decir que algo puede estar pasando en el niño y que es importante que yo como papá, yo como mamá o como maestra diga, bueno, voy a jalar este pequeño y voy a ver qué está pasando. Claro. Incluso hoy tuve la oportunidad de ir a una primaria en la colonia Gaviotas, y uno puede ver a los niños, incluso un niño se me acercó y me dice, mira, yo quisiera que tú me vieras. ¿Por qué? A ver, dime qué pasa. Es que siento algo que hay en mi mente, pero no sé cómo sacarlo. ¿Sí? Entonces, si un niño se acerca con esta situación, es importante dejar abierto el canal de comunicación, decirle, mira, si tú quieres, puedes platicar con la maestra, me puedes decir, escribe mi número de celular y podemos platicar. Siempre dejar como abierto, ¿no? Eso fue hoy, pero quién sabe cuántos otros niños hoy en casa pueden estar pasando por esta situación. Y que tuvo la valentía de acercarse con un extraño, que en este caso no te conocía. No me conocía, apenas hoy se me acercó y me dijo así. Entonces es importante ver estas situaciones que dijéramos, no, esto no pasa,
o pasa más en gente humilde. No, los casos pasan en gente que estudia, en gente que no tiene ningún grado de profesión. Eso pasa, es más real de lo que parece. Y yo creo que entre líneas es la comunicación y la observación, ¿no? Nosotros conocemos a nuestros alumnos, a nuestros hijos, a mis sobrinos, entonces de repente si hay un cambio significativo en su conducta o regresiones, algo que ya había avanzado, de repente vemos que hay, y sobre todo el tema de la cuestión emocional. Entonces a lo mejor no es abuso, pero sí hay que abrir las antenitas, ¿no? Para ver. Excelente. Y ahora sí, ¿cómo podemos prevenirnos para evitar llegar a esto? ¿Qué puedo yo hacer para poder prevenir el abuso en los infantes? Sí, para poder prevenir un abuso desde que un niño está creciendo es importante que vaya descubriendo o que vaya identificando las partes del cuerpo. ¿Desde cuándo puede un niño aprender sus partes del cuerpo? Desde que tiene 1 año, ya sabe que es la cabeza, que son las manos, enseñarle que es importante que solamente él puede tener acceso a ello. Una persona de mi confianza también, pero que puede ser mamá o puede ser papá, que me va a cuidar y que me va a proteger. Incluso ahorita está un nuevo video que ponen al niño y lo ponen en una burbuja. Y dice el niño, solamente yo sé y yo decido quién puede acceder a mi burbuja, ¿sí? Entonces eso es muy importante decirle al niño, yo tengo mis propios límites. Me ha pasado en el consultorio que llegan niños y que llegan y se abalanzan hacia uno y le digo, oye, espérame, mi sana distancia, ¿no? Porque hay unos niños que se pegan mucho. Claro. Entonces eso también te indica que dónde están sus límites del niño. O el clásico, dale besito a tu tío, a tu tía. Espera, o sea, si él no quiere, lo puede con un puñito, con la mano, darle como estas opciones al niño para que él pueda decir, bueno, este es mi cuerpo, este es mi espacio, y yo puedo saber hasta dónde o qué personas se pueden acceder a mí. ¿Sí? Claro. Entonces, a veces, como comentaba anteriormente mi compañera, los tiempos van cambiando. Antes nos decían, no, pues hazlo así, 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 pero es que estos tiempos son diferentes y por lo tanto tenemos que educar a los niños de forma diferente, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que antes, el típico chancletazo. Ahorita no, ahorita hay que enseñar a los niños la educación en la sexualidad, lo importante que es el cuidado personal, lo importante que es también mi higiene personal. Entonces, los tiempos cambian. Claro. Sí. Fíjate que me vienen a la mente muchos temas. Yo creo que también es un tema que estas fechas del 19 estamos pendientes porque tanto el Colegio de Psicólogos como instituciones van a hacer acciones de prevención y si este tema nos interesa, acudamos, ¿no?, a los medios porque se me ocurren 2 ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, los papás que dan besos en la boca a sus hijos, que es un tema muy debatible, ¿no? Y el tema de el bañar a los hijos. Es un tema muy recurrente con las mamás, hasta dónde, hasta cuándo. Entonces, ¿qué nos podrías decir al respecto de estos 2 ejemplos de que a lo mejor nosotros no tenemos la mala intención, pero estamos enseñándole al niño con respecto a su cuerpo y sus límites, estos 2 temas tan importantes? Sí, eso ocurre comúnmente en el consultorio, que los papás dan beso a los niños en la boca, o que se bañen juntos, o que duermen en la misma cama. También, claro. Entonces son temas que siempre se han estado como en este debate o en este conflicto, y es que hay que entender la sabiduría del niño. Si el niño de repente dice, yo ya no me siento cómodo al bañarme contigo, ¿sí? Yo les explico al niño, si tú sientes en tu interior algo que te dice, no, ya no quiero, puedes comentárselo a tus padres. Pero también es importante que aquí el adulto sepa que hay que ponerle límites al niño. Si yo al niño lo enseño desde pequeño a dar un beso en la boca, para mí va a ser común con el tiempo hacer lo mismo con otras personas.
¿sí? Los Entonces, adultos besan. sí, ¿no? entonces se va distorsionando su comportamiento. Claro. Cuando el niño sea más grande, va a querer saludar a las personas igual así de beso, porque eso fue lo que yo aprendí, porque no tuve límites, porque mis padres fueron los que tuvieron que haberme los puesto y no me los tuve. Entonces un niño dice, no, pues yo me quiero seguir bañando con mis papás hasta los 10 años. Claro. Pero el adulto tiene que entrar y decir, no, pues ya estás más grande, vas a entrar a la pubertad, ya no es así como tan factible que tú nos bañemos juntos. Claro. O también en las cuestiones de dormir, no, tampoco es tan aconsejable. Incluso tengo una pacientita que llegan a sus papás, todavía duermen juntos y ella tiene 13 años. Entonces, también hay cuestiones de pareja, o sea, no solamente el hecho de dormir juntos, sino todo lo que pasa alrededor de esto, ¿no? Memorias que nos quedan en nosotros impregnadas y que eso hace que nosotros recordemos ciertas cosas a través de la piel, ¿no? Y yo creo que todo lo que nos estás contando es que justo así es como debemos de prevenir, tomando en consideración que esas cosas que parecieran inofensivas, pues yo no las hago con dolo, pero en el menor estoy haciéndole la idea de que eso es normal. Así es. Que el adulto puede dormir con él, que le puede besar, que se pueden bañar conmigo. Entonces normalizamos conductas que atacan la privacidad, ¿no? Y el cuerpo sobre todo de ese niño, ¿no? Claro, sí, por eso es importante este día, el 19 de noviembre, hacer campañas, hacer videos, entrar a las redes, o como decía una niña, ¿no? El TikTok, entrar ahí, hacer videos donde se pueda hablar de estos temas, donde se dé conciencia de que es importante cuidar mi cuerpo, es importante tener decir, yo puedo y puedo poner límites. Claro. Aunque yo sea pequeño, puedo poner límites, porque eso le da autonomía, eso le da seguridad al niño, eso lo hace sentir seguro. Claro. ¿Sí? No es necesario que esté mi padre para que yo diga, no, sabes que no quiero que te me acerques, claro, sino desde pequeño yo pueda tener como esas herramientas. Por eso es importante ahora ir visitando las escuelas, ir haciendo conciencia, incluso a mis pacientitos adolescentes, si tienes la oportunidad de hacer una presentación o de exponer un tema, hablen del abuso sexual. No sabemos a quién sí le va a llegar, a quién le va a impactar, quién sí se va a identificar, y que también le demos estas herramientas a la persona, de que hay personas que te pueden escuchar y que te pueden ayudar pues a transitar por esta situación. O como le digo a los niños, yo no voy a hacer que se te olvide, simplemente voy a hacer que poco a poco vayas haciendo que este tema no sea tan doloroso para ti. Claro. Bueno, recomendaciones que nos pudieras dar en primeros pasos y acercamientos a los que nos están viendo, ¿qué pudiéramos hacer inmediatamente para prevenir esto? Lo más importante, si un niño dice yo estoy sufriendo algo, tengo algo, un abuso, es escucharlo, saber qué está pasando, acercarme al padre de una forma amable, ¿sí? Tranquila, porque no sabemos cómo va a reaccionar el padre. Lo importante es eso, escuchar al niño y darle las opciones. Mira, puedes ir a un hospital, puedes ir a un centro de salud, y si yo como personal profesional puedo hacer mi denuncia a la policía, denuncia anónima, y yo puedo decir, cierta persona que vive en tal lado puede estar sufriendo algún tipo de abuso. Y ahí es donde tienen que actuar las autoridades, en este caso el DIF, para que este niño sea retirado y se hagan pues las investigaciones. En este caso, cuando llegan conmigo, la mayoría llega porque ya se sabe que hay un abuso, claro. Entonces se les invita a los padres a establecer una denuncia para que se pueda seguir el caso. Pues te agradezco mucho. Como pueden ver, obviamente ella sabe muchísimo del tema. Nos queda obviamente poco tiempo el día de hoy, pero invitamos a quienes nos están oyendo que se acerquen con la doctora para que puedan pedir más información, o también al colegio donde está ella también, que es miembro del colegio, y podamos apoyarlos. Sí. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, gracias a todas nuestras compañeras, Marcela, Mar, Valeria, que nos acompañaron en estos temas tan importantes. El Colegio de Psicólogos del Estado de Tabasco cuenta con profesionales altamente preparados en diversas áreas, como pudimos apreciar el día de hoy, y pueden ofrecer servicios de actualización tanto a ustedes, psicólogos, como a familiares, por ejemplo, y maestros. Acérquense y afíliense.
Me despido no sin antes dar las gracias por el espacio proporcionado por TV UJAT y a todos los que lo han hecho posible. Les comento que mes con mes nos veremos en este su espacio Psicologiando. Los invitamos a sintonizarnos el próximo mes. Su servidora Gladys Romero se despide invitándolos al programa que se transmitirá el 4 de diciembre en punto de las 5 de la tarde. Gracias y hasta la próxima.